Buenas, ¿cómo andan? Estamos en otra sección de Medicina para Boludos, en donde tratamos de explicar de forma simple cuestiones muy complejas del manejo de la salud y comparamos gestiones en salud pública, salud privada de todos los gobiernos. Y este fin de semana se dio el 11º Encuentro Nacional de Salud, organizado por Nicolás Kreplak, ex ministro de Salud de Kicillof. No sé si tenemos la nota por ahí. Y estuvo hablando Cristina Fernández de Kirchner sobre claramente la gestión de su gobierno, de cómo fue varias de las políticas que aplicaron durante su mandato. Claramente reivindicó todas cosas que sucedieron hasta antes del 2014. Nada de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Y demás. Habló sobre, bueno, le tiró un palito a la clase media, hablando sobre las prepagas, en donde en su gobierno había una ley que regulaba las prepagas justamente para, como dijo la misma señora, no les arrancara la cabeza a la clase media y a la clase alta. Así que ella no solamente piensa en los pobres, así fueron sus palabras. Y bueno, hablamos un poco nosotros, ¿no? En este programa, haciendo un poco de revisionismo de lo que fue, nada, el modelo de salud kirchnerista. Todos sabemos que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también de Néstor, se aplicaron un montón de políticas sanitarias. No voy a negar que claramente se les destinaba más presupuesto que a la salud que en otros gobiernos, pero claramente no el suficiente. Y tomaron muchas cuestiones, ¿no? De cosas que efectivamente no terminaron de resolver los problemas que tenemos hoy. Porque Cristina lo que dice en su discurso es que la salud está destrozada y tiene razón, pero no es algo que suceda ahora. Ya el sistema de salud viene colapsado hace bastantes años, lamentablemente, en nuestro país que nada, que parece que Cristina nunca se enteró, ¿no? Hace un montón de años que tenemos un montón de problemas para conseguir medicamentos, para obtener turnos médicos, para poder atendernos en alguna guardia, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas. Particularmente yo voy a hablar de lo que fueron un poco. Bueno, primero Cristina dice de la inauguración de hospitales. Yo quiero recalcar que durante la gestión del modelo kirchnerista hubo muchos hospitales en muchas zonas del país en donde se reinauguraron varias veces y muchas veces nunca se terminaron de finalizar. Uno, por ejemplo, fue el Hospital Moyano, en donde la obra todavía queda un 30% que terminar. Fueron obras que se iniciaron en el gobierno de Néstor y que nunca se finalizaron, ¿no? En ninguna gestión. Después, por ejemplo, hay dos hospitales, uno en Rafael Castillo, que es el Hospital René Favaloro, en donde, por ejemplo, la obra pública se hizo hasta un 80%, se inauguró más de una vez y tiene denuncias de sobreprecios, ¿no? De un 13% de sobreprecios. Eso se investigó todo en el 2018. Después está también el Hospital Néstor Kirchner en La Ferrere, misma situación, 70% de la obra terminada, con un 8% de sobreprecio en la obra. Entonces, nada, yo creo que nada, que hay que destacar que también sucedían estas cuestiones, no es que es todo maravilloso. Y después, lo que es hoy por hoy en la actualidad, planes como... Podemos sacar la nota Produ si querés. Después la volvemos a retomar. Después, recalcar que hoy lo que sucede, que ya viene sucediendo hace bastante tiempo en lo que es la implementación de planes de salud durante el gobierno de Cristina Kirchner, que por ejemplo planes como el incluir salud, el plan Sumar, por ejemplo, que fue lo anterior con Néstor, el plan Remediar, que no, después el gobierno cuando le responde a Cristina lo retoman como un plan en donde no tiene datos ni nada. Eso
no es así. Si uno entra a la página del gobierno del plan Remediar, tiene todos los datos en cuanto a la gestión y cómo se distribuyeron. El plan Remediar lo que hace es distribuir botiquines a distintos centros de atención primaria de la salud en todo el país. Y están los datos, no es verdad lo que dice el superintendente de salud hoy, eso lo vamos a retomar después. Pero lo que sí tuvieron estos planes es que no tuvieron sostenibilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas veces lo que le pasó a los usuarios de quienes acudían a la salud en este sistema, que igual terminaban acudiendo al sistema de salud público, que también terminaba colapsado y no lograban solucionar los problemas de la comunidad por falta de presupuesto, por falta de profesionales capacitados, falta de profesionales en general también, falta de insumos, se decían, por ejemplo, con esto del plan Repellar con los botiquines, que tenían que llegar a determinada cantidad de botiquines que no llegaban, y así, ¿no? Un montón de cuestiones. Yo creo que ahora sí podemos pasar lo que dijo Cristina, también lo que le dijo al gobierno, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Eso es un poco de lo que era el pasado de nuestra salud, que tiene igual muchos impactos en el futuro, y vamos a hacer una cápsula en especial repasando todas estas políticas públicas durante el gobierno kirchnerista, que, vuelvo a repetir, no nos solucionaron nada, porque la salud no se destrozó, y hace rato que viene destrozado el sistema de salud argentino. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito, ¿no? Lo que decían. El otro gran tema que no se animan a desregular, porque estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos, el de los remedios. A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregula los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás. A ver si te animás. ¿Podemos adelantar esta parte? Hasta cuando vuelve a hablar ella. Ahí. Es así. No, un poco más. El otro día charlando estas cosas con Nico, y recibí también al embajador de la India hace poquitos días en el Patria. Y la verdad que sería muy fácil, porque bastaría con articular desde el ANMAT, desde el Ministerio de Salud, aquellos laboratorios extranjeros que tienen validación de los países con los cuales tenemos convenio nosotros, que son Estados Unidos, la FDA, el Reino Unido, Alemania, Japón, que ya hicieron inspecciones en las plantas de los laboratorios, por ejemplo, de la India o de China, para autorizar que vengan esos medicamentos. Para que ustedes tengan una idea, ¿qué les voy a contar? Cuando terminamos nuestro gobierno, en el presupuesto sanitario el impacto era de 15-20%, inclusive con el calendario de vacunas de 19, me había olvidado, 19 vacunas obligatorias. El mundo que lo hacía con 19 vacunas obligatorias, bueno, y yo creo que hasta ahí. Bueno, para mí esto es muy importante porque primero Cristina habla de algo que nunca sucedió en su gobierno, que era justamente de regular los medicamentos, ¿no? Si era tan fácil, yo no sé por qué nunca lo hizo, ¿no? Porque vamos a repasar un poquito lo que era el aumento de precios, ¿no? Del 2021 al 2023. En el 2021 tuvieron un aumento del 43%, en 2022 un aumento del 82%, y en 2023 la inflación interanual fue del 211% y el aumento de precios de medicamentos fue del 270%. O sea, todos estos datos nos los proporciona la Cámara Económica de Política Argentina. Y nada, ¿no? O sea,
fueron aumentos bastante grandes. O sea, si era tan fácil solucionarle la vida a los usuarios que van a la farmacia todos los días, como los jubilados, los adultos mayores, las personas que tienen algún tipo de enfermedad, lo hubiera hecho, porque en todos esos años medio como que se le dispararon bastante los precios. También vamos a hablar un poco en otro programa, en otra sección, porque también es un tema muy largo, de cómo fue la evolución de precios a lo largo de la historia de nuestro país. Pero déjenme darles un spoiler, que es que las farmacéuticas no perdieron nunca. Siempre fueron mayores del 200, 300% sus aumentos de recaudación de ingresos a lo largo de todos los años, ¿no? Lamentablemente, ahora con el gobierno de Javier Milei, esos también fueron los números más actuales, en donde las farmacéuticas nacionales se llevaron un 270% de incremento de aumento, y el 300 por ciento las que no son nacionales, las extranjeras, el 300%, un montón, eso es terrible, y en algún punto tiene un poco de razón Cristina, ¿o no? A mí me gustaría cuestionárnoslo, porque si a pesar de que los medicamentos no están desregulados, las farmacéuticas siguen ganando, tanto las nacionales como las internacionales, millones y millones de pesos, ¿no? Y nunca perdieron con ningún gobierno. Yo creo que está para analizarlo en otro programa más específicamente y más en detalle, pero sí déjenme decirles que el gobierno le respondió a Cristina. El gobierno lo primero que le dijo fue lo que yo ya les había traído en la sección pasada, en donde durante la gestión de la pandemia fueron más de 3 millones de dosis de vacunas, tanto de COVID como antigripales, que se perdieron o que se vencieron, perdón, me corrijo, se vencieron o no se aplicaron. En el 2023 hubo el 30% de dosis de vacunas que no se aplicaron, y después el resto fueron vacunas vencidas. Y nada, eso equivale a 30 millones de dólares perdidos en insumos médicos, solo en vacunas. Vale aclarar también que cuando hablamos de todos los precios en salud, son millones y millones de dólares de lo que estamos hablando. Por eso también es tan importante detenernos a pensar en cómo se gasta este dinero, porque es la calidad de vida de todos nosotros. También el gobierno lo que le respondió a Cristina fue que nada, que ellos tuvieron, el superintendente de salud le dijo que desde sus grandes medidas, a pesar de que las prepagas aumentaron un 40%, que era también lo que les recriminaban, hubo 1.600.000, o sea, 1,5 millones de afiliaciones más a lo que es el registro de afiliaciones que tiene la Superintendencia de Salud, que es lo que manejan el porcentaje de personas que están contando con algún tipo de obra social o régimen de cobertura parecido, ¿no? Recordemos también lo que explicábamos la vez anterior, que el gobierno aplicó una medida en donde las personas, si quieren traspasarse de su obra social sindical a una prepaga común, pueden hacerlo derivando sus aportes, e incluso eliminaron a las obras sociales de por medio. Entonces esto vamos a analizar ya más entrando al año que viene, ¿no? Porque ahora estamos entrando el año, cómo afecta después en lo que es la calidad de servicio. Ya sabemos que por lo menos hay más de 1,5 millones de personas que lograron ingresar a ser usuarios del servicio de obras sociales y prepagas, y veremos cómo se distribuye después, si afecta o no en su calidad de atención. Y después, algo que también destacamos, ¿no? Y vamos a seguir analizando también cuando analicemos el aumento de precios del medicamentos. Esto que viene también aplicando el gobierno, y que veníamos hablando de la descentralización de la salud, se jacta el gobierno de Javier Milei que el aumento de precios de medicamentos está por debajo de lo que es el IPC. El aumento del IPC les dio un
un 101%, casi un 102%, y el aumento de medicamentos le dio un 76% de aumento, pero igual es un montón de aumento, por más que lo mantuviste por debajo del índice de precio del consumidor, claramente porque bajó el consumo de medicamentos. Entonces, tipo, no es algo leve. ¿Y qué le devolvió de la desregulación de medicamentos, ¿no? También a Cristina, que es que ellos no son un gobierno que tenga problemas en desregular. Incluso, ahora voy a buscar la nota, Produ, para pasártela, a ver si la podemos pasar, pero esto que decía Cristina de regular los medicamentos ya lo están aplicando en Mendoza. Denme un segundo. Acá. Polémica por la desregulación de medicamentos. Ahora se lo pasamos al PRO, ¿no? Pero en Mendoza ya están aplicando esto que dice Cristina. Lo que dice el gobierno de Javier Milei, como explicábamos la vez anterior, era que nada, que básicamente la salud va a ser provincial y que cada provincia va a tener que hacerse cargo de cómo va a empezar a conseguir y a aplicar los medicamentos. Y Cornejo fue el primer gobernador en agarrar todas estas sugerencias, tanto de Sturzenegger, como evidentemente también de la propia Cristina, ¿no? Qué loco. En donde el gobernador de Mendoza ya comenzó a hacer trato con lo que es la India para comenzar vamos más abajo, que está la foto de Cornejo. Ahí está. Todos con las intenciones, yo entiendo que tienen todos buenas intenciones de aplicar fórmulas para tratar de bajar los precios de los medicamentos, que esto es algo que nos involucra a todos, ¿no? En nuestra calidad de vida, y veremos el rol que termina teniendo el ANMAT como institución nacional reguladora de todo lo que es esta función. Pero para mí me parece interesante empezar a marcar cómo se están empezando a dar todos estos giros, ¿no? De cómo ya hay provincias que están empezando a aplicar la idea de gestión de descentralización del gobierno, que evidentemente incluso hoy es el de la propia Cristina, que siempre venía teniendo una política más nacionalista, más proteccionista. Vale aclarar que acá entra en juego algo que es fundamental, que es el mercado nacional de las industrias farmacéuticas, que de los 190 institutos que tenemos de producción de medicamentos en el país, 160, es decir, más del 80% son de industria nacional. O sea, veremos cómo impacta ya de principio en la industria de Mendoza y cómo irá cayendo como dominó el resto de las industrias que, bueno, cómo impacta a nivel nacional lo que vemos ahí. Ahí podemos mostrar un poco más la nota antes de pasar al último tema. Ven, ahí está con todos los precios y todo. Después la podemos retomar cuando hablemos particularmente de este tema la próxima. Y también algo que no me parece menor que vamos a destacar en últimas noticias de salud, esto es particularmente también en un tira y afloje. ¿Qué pasa con las privadas, ¿no? Con la salud en clínicas y institutos de medicina privada? Porque nada, esto de los medicamentos es algo muy puntual que afecta a todo el sistema de salud transversalmente, no solo a lo nacional, sino también a lo privado. Ahí va. En donde los centros de salud privado le pidieron al gobierno que, para evitar un colapso sanitario, les
prorroguen una gran deuda que fueron acumulando en el 2021. Salió a través de la gestión de gobierno de Alberto Fernández una resolución, que fue la resolución 617, que se vence el 31 de diciembre de este año, que lo que dice esta resolución es que se suspenden temporalmente el inicio de juicios de ejecución fiscal y traba medidas cautelares del Estado a los institutos de medicina privada por deudas impositivas. Es decir, esta resolución lo que hace es prorrogarle el pago de un montón de impuestos que se les perdonaron a las clínicas privadas para que pudieran funcionar y atender durante todo lo que fue el periodo de la pandemia y luego saliendo de la etapa de lo que fue la era de COVID-19, fines del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, como se vence esta resolución, lo que pide las privadas al gobierno para evitar un colapso sanitario es que prorrogue, ¿no? Que alargue el plazo y para mí yo diría que sería muy importante que el gobierno no dé una respuesta ante este pedido de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina, que es ADECRA, y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, que es CEDIM, ¿no? Estas son las dos grandes instituciones que engloban a todos los privados de atención sanitaria en nuestro país. No le respondió, yo creo que sí se debería rever los pagos, porque lo que alegan es que hay una grave situación financiera de reclamos impositivos por falta de pagos y por eliminación de medidas de alivio económico. Hay 5.000 clínicas que peligran. Para mí no es menor, porque si el gobierno está teniendo una tendencia a que como ciudadanos nos atendamos en clínicas privadas, ¿no? Porque la flexibilidad que les da a que vos te puedas anotar en una prepaga, la eliminación de centros de salud públicos que está teniendo el gobierno, ¿no? Como fueron los centros de salud mental que estuvimos hablando en estos programas, claramente tienden a que vos te vuelques a la atención privada. Pero si en el medio de esta atención privada hay 5.000 clínicas de salud o centros hospitalarios que peligran, nada, primero, ¿dónde van a ir derivados todos esos pacientes? ¿Qué va a hacer con el personal de salud? Como hablamos siempre, y va a haber claramente un colapso del sistema. Así que veremos cómo finaliza esta cuestión, qué le responde el gobierno y cómo nos afectará a todo lo que es el sistema sanitario en general, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirlo muy de cerca y a contarles lo sucedido en el próximo programa. Así que hasta acá fue Medicina para Boludos y que continuamos con estos conflictos lamentablemente graves para nosotros, porque la salud es calidad de vida y es bienestar para toda la población. Y esperemos que en algún momento podamos traerle alguna buena noticia. Nos vemos en la próxima.